Hola queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos una vez más con todos vosotros. Jaime. Hola Beatriz. Fenomenal. Sí, como siempre, y con ganas de empezar el programa. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, pues hoy pasamos al capítulo 22 de este libro que tengo aquí, que es Comprender las Escrituras, tapa dura. Y vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Era costumbre arrojar a un cementerio público los cadáveres de los criminales crucificados. Acordaos que Jesús muere como un criminal. En la cruz morían los criminales, no morían él. Entonces, esos cuerpos, la costumbre era, bueno, yo creo que además esos cuerpos de criminales en principio, pues no sé, habría gente que el caso que se iban todos a un crematorio público. Pero José de Arimatea, que era uno de los discípulos de Jesús, se presenta ante Poncio Pilato y le pide que por favor que le permita llevarse el cuerpo de Jesús. Por supuesto, José de Arimatea estaba poniendo en peligro su cargo en el Sanedrín. Y eso hace Jesús José de Arimatea. ¿Y os acordáis de Nicodemo? De ese fariseo que había ido a ver a Jesús de noche, que Jesús le había dicho que había que nacer de nuevo. Bueno, pues Nicodemo le lleva mirra y aloe para celebrar un entierro al estilo tradicional judío. ¿Qué pasa? Que había que dejarlo todo acabado antes de que comenzara el sábado. ¿Os acordáis que habíamos hablado de que Jesús murió el viernes por la tarde? El sábado no se podía hacer absolutamente nada. El viernes por la tarde ya se consideraba que comenzaba el sábado. Al caer el sol. Entonces había que dejarlo todo terminado antes de que empezara el sábado, porque no se podía profanar el sábado. ¿Qué hacen? Envuelven rápidamente el cuerpo de Jesús en una sábana de lino y lo colocan en el sepulcro de José de Arimatea, ese sepulcro que él había encargado para su propio entierro. Bueno, José de Arimatea, como hemos dicho, era un hombre rico y la tumba que donó pues era pues digna de un enterramiento real, bueno, como se merecía el pobre Jesús, ¿no? Es muy probable que fuera excavada en la ladera de una colina y la puerta de acceso era una piedra enorme que pesaba muchísimo, era como un círculo y era muy difícil moverla, se necesitaba, bueno, no sé cuántos hombres, pero desde luego más de uno seguro, ¿no? Los sumos sacerdotes tenían miedo, claro, porque tenían miedo por muchas cosas. Primero, una, que los discípulos de Jesús fueran igual de mentirosos que ellos y que robaran el cuerpo de Jesús y que dijeran que el cuerpo había desaparecido. Otra, que robaran el cuerpo de Jesús y que dijeran que el cuerpo de Jesús había resucitado. Y entonces ya apaga y vámonos. ¿Y qué hacen? Van otra vez a Poncio Pilato y le piden que por favor ponga a la guardia romana custodiando el sepulcro para que nadie pueda entrar por la noche y para que nadie se pueda llevar su cuerpo, que es exactamente lo mismo que hubieran hecho ellos. ¿Y qué hace Poncio Pilato? Pues les deja unos guardias y para que custodien el sepulcro. Pues Jesús fue enterrado rápidamente porque no les dio tiempo a embalsamar su cuerpo de una forma apropiada. Era viernes, recordamos, era viernes, ya cuando se pone el sol el viernes ya es sábado para la mentalidad de ellos y para la nuestra también, para la liturgia de la Iglesia. Y Jesús es enterrado rápidamente y ¿qué pasa? Que las mujeres que habían acompañado a Jesús pues estaban esperando a que amaneciera el domingo, a que pasara el sábado, a que llegara el domingo para poder ir al sepulcro y para poder embalsamar a Jesús como Dios manda, nunca mejor dicho, y dejarle pues como no dio tiempo de hacerlo el viernes. Y así nos lo cuenta la Escritura.
Pasado el sábado, María Magdalena y María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús y, muy de mañana, al día siguiente del sábado, llegaron al sepulcro cuando ya estaba saliendo el sol. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, y se quedaron muy asustadas. Él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo colocaron. Pero marchaos y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Bueno, pues de Galilea vamos a hablar después. Pero ahora María Magdalena lo que hace es que se va corriendo donde están Simón Pedro y donde está Juan, y les dicen que se han llevado al Señor del sepulcro y que no saben dónde le han puesto. Pedro y Juan, ¿qué hacen? Salen escopeteados. Pedro porque debía estar llorando día y noche por haber negado al Señor, porque le amaba profundamente, por muy impulsivo que fuera, y va corriendo. Y Juan, porque el discípulo amado, y es muy bonito esto, es muy bonito que esto que dice la Biblia, que llegó Juan primero, pero no entró hasta que llegó Pedro. Juan representa el corazón de Jesús. Juan había escuchado los latidos del corazón de Jesús y Pedro la cabeza, y Juan espera a que pase primero la cabeza. Esto es algo precioso y que también debe servirnos a nosotros, porque nuestro corazón late de amor por Cristo, o debería, pero la cabeza va siempre primero, y la cabeza es la Iglesia, la cabeza de la Iglesia es el Papa, es el magisterio, y es importante que el corazón deje pasar siempre a la cabeza, porque es muy fácil sino que nuestro corazón se pierda. Esto es un dato muy significativo. Juan y Pedro entran en el sepulcro, y ¿qué hacen? Se encuentran los lienzos, pero no se encuentran los lienzos de cualquier manera, como si Jesús se hubiera levantado y hubiera cogido y hubiera tirado los lienzos ahí encima, sino que se veía que los lienzos estaban perfectamente colocados, o sea, estaban colocados, que nadie los había quitado y que el cuerpo había traspasado los lienzos. Por eso ellos se dan cuenta que Jesucristo ha resucitado. ¿Y qué hacen? Pues se van a decírselo pues absolutamente a todo el mundo. Están impactados, están impresionados. Pero María Magdalena no se va a ninguna parte. O sea, María Magdalena ve que su Señor, que su amado ha resucitado, y se queda ahí pegada al sepulcro esperando no sabía ni a lo que estaba esperando, pero su corazón sí, a verle. Y vamos a leer lo que nos dice la Biblia. Pero María permaneció fuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a 2 ángeles de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Le respondió. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dijo: «María».
Ella, volviéndose, exclamó en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, que aún no he subido al Padre, pero vete donde están mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María la Magdalena y anunció a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho estas cosas. Bueno, María Magdalena estaba viviendo el Cantar de los Cantares en primera fila, vamos, o sea, estaba que iba a explotar. Muchas veces cuando vemos aquí lo que acabamos de leer, que María no reconoce a Jesús al principio y nos hablan de que bueno, pues Jesús estaba... que tenía su cuerpo glorioso, que es más difícil de reconocerlo, de hecho lo vamos a ver en todas sus apariciones, ¿no? Pero yo también le he dado muchas vueltas a esto y aparte de que esto no me cabe la más mínima duda que es así, porque claro, un cuerpo resucitado ya no es el cuerpo que está atado a este mundo, que envejece, que no puede traspasar las paredes, que está sujeto al espacio, al tiempo, ¿no? Pero además, mirar a un cuerpo resucitado hay que aprender también a mirarle, porque no se le mira con los ojos del mundo, con los ojos de la carne, también hay que aprender a mirarle con los ojos del alma, porque un cuerpo resucitado no está sujeto a la carne, está transfigurado, por eso hay que aprender a mirarle con los ojos del alma, porque si nos quedamos en la carne, pues la carne está resucitada. No sé si me estoy explicando, pero bueno, el caso es que esta es una enseñanza que nos da la Biblia para aprender también a tratar con Jesucristo resucitado, para aprender a acercarnos a Él, que Jesucristo es fantástico, nuestro Cristo es un Cristo que murió en la cruz, que sí, maravilloso, pero Jesucristo ha resucitado y eso es lo que muchas veces los cristianos nos falta creernos y vivir de la alegría de la resurrección del Señor. Y vamos a ver lo que nos dice el Catecismo. María la Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado deprisa la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo para los propios apóstoles. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Bueno, pues ahora vamos a ver una aparición que a mí me encanta, que es la aparición de Jesús a los dos discípulos de Maús. Estos discípulos iban hablando de lo que había sucedido en los últimos días y vamos a leer lo que decían. Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y les dijo, ¿de qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Bueno, pues los discípulos le van contando a Jesús todo lo que ha pasado durante los últimos días y lo que le ha ocurrido también a María Magdalena y a otras mujeres. Y vamos a ver lo que les dice Jesús. Entonces Jesús les dijo, necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Esto es apasionante porque lo que vemos aquí es cómo, que yo creo que ya lo hemos comentado otras veces, si uno no conoce el Antiguo Testamento,
tampoco conoce el Nuevo. O sea, Jesús les explica todo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, a la luz de su muerte y resurrección, y cómo todo el Antiguo Testamento habla de él y habla y cómo está todo orientado a él, cómo es todo un anuncio de la salvación que él nos trae. A mí me hubiera encantado estar ahí con los discípulos de Emaús, escuchando a Jesús interpretar, entre comillas, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. Cuando llegan a Emaús, que por eso se les conocen como los discípulos de Emaús, está anocheciendo y le invitan a Jesús a que cene con ellos. Y cuando estaban junto a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia. Pues fijaos que es al partir el pan cuando reconocen a Jesús, al partir el pan, que es lo que hizo en la última cena. Hay eruditos que se plantean si fue una Eucaristía, si no fue una Eucaristía, porque Jesús no podía ser los liturgistas, porque primero tenían que ascender a los cielos. Y, bueno, yo no me voy a meter en esas discusiones, pero a Jesús le reconocieron al partir el pan. O sea, empiezan ya a ver a Jesús no solo con los ojos de la carne, sino también con los ojos del alma, como el resucitado, como el Salvador, como el que ha entregado su cuerpo y su sangre por nuestra salvación. Y ya estos discípulos que estaban tristes, ahora están más alegres que nadie porque han tenido un encuentro con Jesucristo resucitado, y vuelven a Jerusalén para contarle a los apóstoles todo lo que han visto y cómo le han reconocido en la fracción del pan. Jaime. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias, como siempre. La verdad es que el programa me ha encantado. Me ha gustado mucho, me ha dado que pensar sobre todo el hecho de reconocer a Jesús, porque es verdad que el contacto que tenemos ahora nosotros con Jesús es con Jesús resucitado, no es el mismo que el que tenían los apóstoles, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros es a que nos cuesta o que tenemos que aprender a reconocer a Jesús ahora ya resucitado. Pero, ¿por qué no es el mismo que tenían los apóstoles? Bueno, es el mismo que tenían después de su muerte, cuando ya se les aparece y cuando viene el cuerpo, la Eucaristía o con el cuerpo glorioso, ¿no? O sea, lo que tú me estás diciendo, Jaime, es que tú eres ingeniero, ¿no? Y entonces me estás hablando con mente de ingeniero, que no es lo mismo que Jesús se te aparezca resucitado en cuerpo glorificado a verle en el cuerpo, a verle en la Eucaristía. O sea, porque es el mismo Jesús. Sí. Lo que pasa es que a uno como que lo reconocían fácilmente, Jesús, es el mismo Jesús, pero tal vez era más fácil reconocerlo antes de estar resucitado, ¿no? Y después como que a todo el mundo le costaba reconocerlo a la primera y ya a la segunda le reconocían. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer a Cristo? Porque ahora está resucitado para nosotros, igual claro. que... Pues igual que le reconocieron ellos, o sea, a Jesús, es muy difícil, es posible, Jesús todo lo hace posible, pero el trato con Jesús resucitado es a través de la oración. Jesús se te puede aparecer, pero no es lo normal. O sea, lo normal es que tú hables con Jesús a través de la oración. Jesús se hace presente en los sacramentos de la Iglesia, pero luego en el día a día, esa relación íntima en la que tú vas hablando con Él, en la que Él te va diciendo lo que quiere de ti, en la que compartís, eso se hace a través del diálogo. Y el diálogo se hace con su palabra. Oración y oración. Pero oración no de no, oración de amor entre dos enamorados. Y ahí Jesús se va apareciendo, se va mostrando, se va,
no estoy diciendo que se te tenga que aparecer en cuerpo, pero como si se te apareciese, porque es Él el que te va hablando en cada momento y te va acompañando. Falta oración, nos falta muchísima oración, muchísima. ¿Sabes la anécdota esa de la Madre Teresa cuando le dijeron, madre, es que no nos da tiempo de hacer tantas cosas, porque claro, por las mañanas, como rezamos 2 horas, digo 2 horas, pero no me acuerdo cuántas eran, pues no tenemos tiempo luego para atender a todos los enfermos y tal. Y dijo la madre, fenomenal, pues os levantáis 2 horas antes y en vez de rezar 2, rezáis 4. Sí, sí, está claro, ¿no? A través de la oración y de la palabra de Dios. Y podemos tener el mismo trato que tuvieron sus discípulos con Él. El mismo. Porque es el mismo Jesús. Solo que con nuestra mente cuadriculada, como no le vemos con estos ojos, como no tal, el mismo. Entiendo. Pues a por ello. ¿Querías comentar algo más? No, esto es todo. Bueno, pues muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos vosotros. En el siguiente programa continuamos con este capítulo, con el capítulo 22. Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia de Mater Mundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.